Que el Señor nos bendiga. Les saludo una vez más a quienes no he podido saludar. Dios les bendiga grandemente, como también a aquellos que nos ven en este momento por las redes sociales. También sean bendecidos, que el Señor bendiga sus vidas, les guarde sus corazones y que Dios les bendiga ricamente. Ha sido una semana un poco atareada, trabajada. Hace tiempo que no vivía en cultos días viernes, sábado y domingo seguidos, y hoy día domingo ha sido bastante agotador, y de hecho le decía a la pastora como hasta contradictorio, porque en la mañana estábamos en el funeral, en el cementerio. Después, unas horas o unos minutos después, me encontraba celebrando unas bodas de oro, realizando una ceremonia de 50 años de matrimonio de nuestra hermana Nancy, que les manda saludo y cariño a cada uno de ustedes. Nos dijo, salude pastores a la iglesia, y que no estoy porque, bueno, estaba celebrando sus 50 años de matrimonio, y había harta familia y estábamos ahí, y luego hoy nuevamente estamos acá ahora para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16 al 18. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16 al 18. Agradezco desde ya a mis hermanos, a los coristas, a aquellos hermanos que durante esta semana o este fin de semana nos ayudaron y trabajar para poder facilitar la iglesia. A principio de semana me llamaba Patito, me decía, pastor, Checho se nos está muriendo, nos llamaron de los médicos para poder desconectarlo de las máquinas, me dijo. Después me llama, pastor, Checho está bien. Checho recobró el conocimiento, nos llamó, nos reunió a todo el Checho. La doctora primero lo había reunido a ellos para decirles ya que en 3 horas no había esperanza para Sergio. Y después me llama Patito y me dice, no, está todo bien. Y Abigail, que es la hermana de Pato, quien no la conoce, me llama el día viernes en la madrugada, tipo 1 de la mañana, y cuando yo veo el teléfono, Abigail, dije, oh, se nos fue el Sergio. Me dice, no. Le dice, pastor, ¿cómo está? Bien. Se fue Luchito. ¿Qué Luchito? Le digo yo. El esposo de la Oritia, mi cuñado. Oh, ya. Y después el Pato me llama, pastor, ¿sabe que no hay dónde velarlo? ¿Podrá ser? Sí, no hay problema. Llámeme cuando llegue la funeraria para poder venir a abrir la iglesia. Tipo 3, 4 de la mañana estuvimos acá con ellos, hasta como las 5 estuvimos ahí, ya después ellos quedaron. Creo que se sintieron acogidos, nadie les molestó, se les facilitó la iglesia como si fueran los dueños, y ellos se sentían, y eso era lo que manifestaban ellos, que ellos prefieren acá o pudiendo tener en otros lugares, porque acá no se les facilita la iglesia, no se les guarda nada, no se les encierra nada, no, si necesitan una taza, están las tazas, si necesitan cubiertos, están los cubiertos, si necesitan un vaso, están los vasos. Entonces, ante eso ellos están muy agradecidos, mandaron las gracias, y que yo tengo que dársela a ustedes como iglesia por haber facilitado, y más aún a aquellos hermanos que nos acompañaron en todo lo que fue el velorio y el funeral de Luis Fuentes, quien también estuvo con nosotros. No sé si ustedes se recuerdan, hace mucho tiempo atrás, cuando estaba el hermano Romilo, la hermana Abigail, él les acompañaba, se sentaba por ahí, la pastora manifestó algo ayer, y que era verdad, porque él llegaba como a dormir. Si no podíamos, es que era algo que desconocer, pero sí es así. Él muchas veces se dormía, estaba ahí sentado. Yo no sé si era porque el pastor era muy latero para predicar, que da sueño, que hace dormir a los hermanos. Si es así, me voy a creer como ese Tommy Camus que hace dormir a las personas. Pero vamos a hablar de la palabra del Señor. ¿Ya la encontró? 2 de Corintios capítulo 4, verso 16 al 18, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Glorifiquemos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, amada iglesia. Hay circunstancias en nuestra vida y en la iglesia donde el cielo parece de bronce. Cuando digo esto me refiero a esta sensación angustiante de que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Como si chocaran contra un techo de metal duro y rebotaran hacia nosotros en lugar de llegar ante Dios. Y más aún, el camino muchas veces que llevamos día a día, que andamos día a día, se siente como un desierto interminable. No sé si usted ha sentido esa sensación, en qué hora, pero como que llegar hasta ahí nomás. Que no pueda atravesar hacia arriba. Que el caminar que cada uno de nosotros llevamos se hace interminable. No vemos la luz, no vemos la esperanza, no vemos la salida. Y eso nos angustia y muchas veces nos desespera. Sé que como congregación hemos estado atravesando un valle profundo, oscuro, que parece interminable. Hemos visto la enfermedad tocar las puertas de nuestros hogares y la de nuestros hermanos. Enfermedades que no sabemos por qué aparecen o suceden de familiares, de seres queridos, y estamos ahí. Con la pastora, con la enfermedad de su hermano que ya arrastra mucho tiempo. En ocasiones nos llaman que lo llevan de inmediato y de urgencia y es ingresado inmediatamente a la UCI en Santiago. Y preguntamos cómo está y 2 o 3 días se encuentra un poco mejor y ya le empiezan a dar el alta. Y después nuevamente la situación se hace algo interminable, algo que es cansable para cada uno de nosotros. Algo que oramos a veces al Señor y no sabemos qué va a suceder, pero la esperanza está ahí. Exámenes que ustedes han tenido que realizarse. Le damos gracias al Señor porque la mami ya está en la casa, pero también fue llevada de urgencia, exámenes. Yo les contaba a los hermanos que el día martes que estaba preocupado porque para mí ella tenía que hacer, le dije a la hermana Berito, ¿y va sola a hacerse el examen? Sí, es que los médicos dicen que va consciente. Sí, pero la tienen que dormir, le decía yo a ella. Y para mí, que una persona tenga que dormirla para hacer examen, para mí es riesgoso porque el corazón, todo el cuerpo lo duermen. Entonces, ¿cómo no va a haber alguien después al lado? Gracias a Dios, después ya le dieron el alta, está en la casa, se hizo los exámenes, esperemos que salga todo bien. Le encontraron una arteria así que estaba tapada y gracias a Dios ya se la disolvieron ya y ya puede estar mucho mejor. Esas son las pequeñas luces que nos siguen dando esperanza. Pero a pesar de eso, seguimos a veces con enfermedades, con problemas complejos. Problemas que nos quitan el sueño. ¿Quién de nosotros no? Al pensar y pensar y pensar. Y a veces ni siquiera problemas de uno, sino de otras personas, de otros familiares, de seres que amamos, que queremos. El dolor y la pérdida de seres queridos que han sufrido algunos de ustedes. Nos han golpeado fuerte y si a eso le sumamos que en oportunidades nos sentimos solos, abandonados y aunque oremos es como si Dios no nos escuchara. En más de una ocasión nos hemos sentido de esa forma, que estamos caminando solos, que nadie está a nuestro lado. Para ser honestos, esto es natural, que todo esto en nosotros y en cada uno de ustedes puede provocar un decaimiento espiritual, un cansancio que es real y deseo a lo mejor en muchas ocasiones de no seguir y abandonarlo todo. Pero quiero que sepas, amada iglesia, que la Biblia
Nunca he ignorado o minimizado nuestro dolor. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que clamaron a Dios desde la angustia y la desesperación, sintiendo que sus fuerzas se agotaban. Sin embargo, el mensaje del Evangelio no nos deja en el polvo de la desesperanza, ni tampoco en el abandono más profundo. Hoy aprenderemos cómo el apóstol Pablo nos invita a levantar la mirada. El apóstol Pablo nos escribe desde su propia experiencia de dolor y persecución, para recordarlos que incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, caerse y a pedazos, hay una esperanza firme, inquebrantable y soberana que se encuentra únicamente en nuestra intimidad con Cristo. El dolor no es una ilusión, existe, es real. Usted y yo nos dolemos, sentimos, somos humanos, tenemos emociones, pasamos dificultades. Pero Pablo comienza reconociendo una verdad innegable. En estos versos dice, nuestro hombre exterior se va desgastando. Las enfermedades, la edad, el estrés, los problemas económicos y familiares sí nos pasan la cuenta. Y a cada uno de nosotros somos vasijas de barro que nos quebrajamos, nos dolemos. Tenemos cicatrices frágiles y quebrantables. Sentirse decaído o afligido no es una falta de fe. Si piensas de por qué te has sentido de esa forma, es por tu falta de fe. No, no es que te falte la fe. Dios nos ha hecho de esa forma. Lo que sucede con cada uno de nosotros al estar en esa condición es que esa es una evidencia de nuestra humanidad en un mundo caído. Pues estamos en este mundo, somos humanos, somos seres que nos quebrantamos y nos dolemos, somos seres que sentimos el dolor, sentimos la angustia y la desesperación. Y eso es evidencia que no somos perfectos, que no somos dioses como a veces nos creemos. Muchos sentimos esa tentación de desmayar y más aún cuando el dolor se prolonga con el tiempo. Y el enemigo en ese instante intenta convencernos de que Dios nos ha abandonado. Es ahí donde viene la tentación y es ahí donde tú y yo debemos sacar esas fuerzas de flaqueza. Esto se desgasta, esto duele, esto llora, esto gime, pero el espíritu por dentro debe vivificarse día a día. El decaimiento espiritual suele entrar cuando mantenemos nuestra mirada fija exclusivamente en aquel hombre exterior, en lo que somos como carne y en las circunstancias que nos rodean. Cada vez que nos enfocamos en lo que nos rodea, en lo que vivimos, en los problemas y las dificultades, nos vamos a decaer, nos vamos a desgastar, vamos a desanimarnos incluso espiritualmente, vamos a retroceder porque nos cansamos. Pero cuando nos fijamos en ese mundo exterior. Por eso Pablo añade un contraste glorioso en este verso 16. Cuando él dice que este hombre exterior se va desgastando, él continúa diciendo y dice, coma. Y ahí se genera ese pequeño contraste. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Aunque esto se desgaste, aunque esto llore, aunque esto gima, aunque nuestra carne se angustie, aunque esta carne no quiera más, dice que el hombre interior, eso que Dios puso en nosotros, ese espíritu que está en nuestras vidas, esa alma que Dios ha puesto en nosotros, dice que se va renovando de día en día. Aquí está esta paradoja que nos escribe Pablo de la fe cristiana. Mientras el cuerpo, las circunstancias pueden estar en declive,
El espíritu puede estar en un estado de constante resurrección y de renovación. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que nosotros vamos buscando de Dios, nuestro espíritu se va renovando. El problema no desaparece. La dificultad y la enfermedad está con nosotros y nos acompaña día a día. Yo todos los días me mido en la mañana el azúcar y veo cómo está. Y cuando está muy alta, digo, ya, esto no lo puedo comer porque si no me voy a disparar. Y la pastora, ¿cómo está? Estamos bien. Está alta hoy día. Y cuando está alta, me dice, si quiero comerme algo que no debo comer, me mira así con ojos así. La Nayita, mi niña, dice, ojos revueltos, así, ojos, para que yo no lo coma. Pero a pesar de eso, de todo lo que uno pueda vivir, mi espíritu se vivifica día a día. Esta renovación no ocurre por nuestra fuerza de voluntad. Lo que Pablo quiere decir, que esta renovación ocurre al descansar en la soberanía de Dios y abrazar nuestra identidad en Cristo. Cuando confiamos en Él, que Él tiene el control absoluto de todo. Cuando usted y yo confiamos en el Señor, creemos en el Señor, nos disponemos y nos dedicamos a Él, ese hombre interior va renovándose. Su espíritu, no mi espíritu, el espíritu de Dios, infunde en nosotros una fuerza que no proviene de este mundo. Es un vigor que nos permite sostenernos en pie de manera contracultural, confiando plenamente en sus promesas. Porque muchos a lo mejor les gustaría vernos destruidos, y es lo que el enemigo le gustaría vernos acabados, destruidos. Les gustaría ver iglesias cerradas, iglesias que no sigan persistiendo en la búsqueda y en la intimidad con Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos mueve, ya sea uno, dos, o tres o cuatro, y de esos hay muchos más de los que se reúnen a veces a orar el día martes, nos vamos afirmando, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Pablo continúa en los versos 17 y 18 con un cambio de perspectiva de nuestros problemas y nos hace mirar hacia la eternidad, llamando a las aflicciones, escuche bien, leves y momentáneas. ¿Sabe lo que usted es algo leve? Algo que va a pasar, algo momentáneo, algo que se va a terminar. Desde nuestra perspectiva humana, el dolor se siente eterno y aplastante. Porque cuando usted y yo lo miramos, como decía la pastora Giovanni, un dolor de cabeza ya lo aplastó ahí. Nosotros los varones nos enfermamos y ya hacemos el testamento. Orlandito el día sábado estaba con resfriado, le preguntamos, ¿y necesita? Y yo, Orlandito, no está resfriado. Ah, ya, eso quiere decir, no va a estar Orlandito porque estaba muriéndose y la Yanina dijo, no, está haciendo el testamento, mi papá me dijo que me iba a dejar esto, otro. No, ese es broma. Ese. No, la Yanina no dijo nada. Si no, pero el dolor para nosotros se hace grande, se hace eterno y se hace interminable. Cuando nos preocupamos de eso, cuando vivimos en eso, cuando no descansamos en el Señor, cuando nuestra confianza en vez de ponerla en Dios, la ponemos en nuestras fuerzas. Si muchas veces nos sentimos cansados, agotados, devastados, es porque nuestra confianza no está en el Señor. No digo que nuestra fe o no tengamos fe, sino que a veces sacamos la perspectiva, sacamos a quién hay que mirar. Pablo nos pide que lo evaluemos
a la luz de la eternidad. Y que la enfermedad que yo llevo, que es diabetes, la evalúe a la eternidad. Puedo vivir, yo le decía a Emanuel que me estaba dando una galleta de chocolate, que me quería matar, me quería con esa galleta, ese dulce que quería darme. Todo porque le quité el chupete, pero si yo veo mi enfermedad a la luz de la eternidad, no es nada. No es nada. No es nada. Y cuando lo vemos de esa forma podemos vivir con aquellas enfermedades y problemas o dificultades. Porque lo que me espera ya con el Señor es mucho mejor. Pero como nosotros muchas veces no vemos con la perspectiva de la eternidad, lo vemos todo aquí, nos encerramos en el problema o la dificultad. Debemos pensar en lo de arriba. Amén. Cada lágrima, cada noche sin poder dormir, los viajes al hospital, cada examen, cada prueba está siendo utilizada por un Dios soberano para producir en nosotros un peso de gloria que superará con creces cualquier sufrimiento terrenal. Cada cosa que tú y yo padezcamos acá, cosas injustas a lo mejor, cosas sin sentido, cosas que no podamos entender, cosas que tú y yo quedamos como pasmados a veces. Y a veces cuando creemos que ya estamos saliendo una nueva más, pero a pesar de todo eso, Dios lo va a utilizar y lo va a realizar para hacer en cada uno de nosotros un peso de gloria. El secreto de la esperanza está en el enfoque. Y Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las enfermedades y los problemas tienen fecha de caducidad. Es igual, usted cuando compra un producto, va al supermercado y a veces los que están más baratos, y usted dice, uy, que está barato esto, véale la fecha de caducidad, porque están a punto por vencer. Entonces, por eso a veces tienen un gran stock y los venden barato porque ya están por vencer, tienen fecha de caducidad. Nuestras enfermedades, nuestros problemas tienen la misma caducidad. Por eso Pablo dice, son leves, son momentáneas, son temporales, se terminarán. Amén. Pero la gracia, el amor y la victoria en Cristo son eternas. Y tú y yo tenemos la confianza que estaremos en ese lugar que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros. ¿Cómo vivimos esta verdad en medio de las pruebas? Amada iglesia, dejemos de mirar las olas, los problemas, las dificultades y miremos a Cristo. Cuando la ansiedad por un diagnóstico o un problema intenta hundirte, piensa y redirige intencionalmente tu mirada. Dios nos llama, Pablo nos enseña, Pablo nos aconseja que en vez de que me quede mirando el problema, en vez de que me quede mirando la rodilla, vea más allá. Vea más allá. Y en el caso suyo, hermana Francisca, eso va a pasar. Y el día de mañana usted dejará esas muletas y podrá alabar al Señor y bendecir al Señor con esa libertad que usted quiere. Y si nos enfocamos en eso, ¿sabe que la enfermedad pasa? El dolor ahí queda. Y si enfocamos cada nuestros problemas diciendo, esto va a pasar, esto es temporal, esta angustia es dolorosa. No digo que no se duela, que no llore, que no quima, que no clame. No, pero esto va a pasar. Y después nos gozaremos en el Señor. Amén. Pasemos tiempo en la palabra, recordando quién es nuestro Dios. Porque a veces lo minimizamos nosotros.
Decimos que Dios es soberano, pero no vivimos como si Él fuera soberano. Decimos que Él es grande, pero no vivimos como si Dios fuera grande. Tu identidad e intimidad no la define tu enfermedad, ni tu problema, ni lo que podamos estar pasando. Tu identidad y tu intimidad la define Cristo. Cristo define nuestra identidad y nuestra intimidad. Debemos buscar aquella renovación diaria. No intentes vivir con la fuerza de ayer, con esas fuerzas humanas que muchas veces le ponemos, y a veces le ponemos todo el empeño, pero solamente chocamos. Damos contra el muro, como si quisiéramos mover una piedra o una roca de 500 kilos. Ayer fuimos con el hermano Esteban a buscar una máquina que me enviaron para reparar y era pesada. La subieron en yale a la camioneta de él y nosotros creímos que la íbamos a bajar así como pan comido. La intentamos mover, llamamos al chochi, más grande que nosotros. Nada. Chuta. No sé si nos faltaban cazuelas o fuerza no teníamos. Pero lo estábamos haciendo con nuestras fuerzas. Pero cuando el Señor da sabiduría, dijimos, abrámosla, destapémosla. Y bajemos las cosas y después bajamos. El envoltorio que le pusieron era mucho, sí. Y bajamos, sacamos la máquina, bajamos las cosas que tenía adentro y ahí ya los campeones bajaron el pale vacío, sí. Pero a veces sucede eso, luchamos con nuestra fuerza. No luchamos con las fuerzas del Señor. Luchamos porque creemos que podemos hacer las cosas nosotros y no descansamos en el Señor. La invitación que nos hace Pablo en estos versículos dice que cada mañana, cada día a día debemos renovarnos. ¿Y cómo hacemos eso? Día a día debemos presentar nuestra debilidad a Dios. Seamos honestos con Él. En oración, digámosle, Señor, estoy cansado, no puedo más. Renueva mi espíritu. Esto me supera. ¿Sabe que cuando tú y yo somos fieles al Señor y vamos con un corazón humilde, no como creyéndolo, Señor, yo aquí, tu palabra dice que yo soy un vencedor? No, si a veces nos sentimos cansados y agotados y necesitamos que el Señor nos renueve, nos levante día tras día. Y lo más importante de todo esto es que Dios no hará oído sordo a eso. Dios estará atento para oír nuestra humilde oración de quebranto y necesidad, para que Él renueve nuestro espíritu, porque Él sabe que tú y yo los problemas muchas veces no los podemos pasar solo y solucionar. Necesitamos de Él. Y para eso tú y yo, nosotros debemos presentarnos día tras día ante el Señor. Amén. Te invito, amado hermano, a que nos sostengamos también mutuamente. El decaimiento espiritual florece en el aislamiento. ¿Sabes lo que es eso? Cada uno de nosotros cuando estamos solos o caminamos solos o no queremos que alguien nos ayude, empieza un decaimiento espiritual en nuestras vidas. Porque empezamos a ver y a criticar ciertas cosas. Hoy mi pastor no nos viene a visitar. Hoy los hermanos no se preocupan por mí. Hoy esto. Y empezamos a ver. Y eso empieza a traer un decaimiento espiritual en nuestras vidas. Por eso debemos sostenernos mutuamente. Debemos orar los unos por los otros. Debemos reunirnos. Si estás fuerte y te sientes fuerte en el Señor, debemos levantar los brazos de los hermanos que se sientan cansados y débiles. ¿Se recuerdan? Y muchos han predicado sobre la historia de Moisés, cuando fueron a la batalla y él levantaba los brazos y el pueblo conquistaba, estaba venciendo al enemigo. Pero cuando se bajaba sus brazos porque se cansaba, vinieron dos que se dieron cuenta de eso. ¿Se recuerdan? Aarón y Hur.
Y dijeron, levantémosle los brazos. ¿Sabes, hermano? Si tú te das cuenta que hay un hermano que está cansado, tú y yo debemos levantarle los brazos a aquel hermano que se siente cansado. No es tiempo de criticarle, hoy ¿por qué no vienes? Hoy ¿por qué esto otro? No, levantémosle los brazos caídos. Si estamos débiles, porque podemos estar aquí y estar débiles en el Señor. Tengamos la humildad suficiente de permitir que la iglesia ore por nosotros y que nos sostenga. Y esto es muy importante, porque a veces usted pasa o pasamos los problemas solos porque no somos capaces de decirle a alguien que está hoy pasándola mal, que me falta a veces la fe, que dudo a veces, que necesito que otros oren por mí. ¿Y sabes lo que tú y yo debemos hacer? Cuando pasemos esos problemas, esas crisis a lo mejor que podamos tener, es decirles, ¿sabes, hermanos? No estoy bien. Necesito tu oración. Necesito tu ayuda. Necesito que tú me levantes los brazos. Y eso debemos hacerlo. Somos una iglesia, somos un cuerpo. Y nos servimos los unos a los otros. Ya para ir finalizando, se nos vino el invierno. Físicamente y espiritualmente en la iglesia. Comenzó y estamos atravesando, lo que estamos atravesando es duro. Han venido semanas, la semana pasada y estas han sido duras para cada uno de nosotros. Pero ¿sabe qué? El invierno va a pasar porque no es la última estación. Después del invierno viene la primavera y después de la primavera viene el verano. Y Cristo ha vencido al mundo. No se olviden nunca en ese lugar, muchos dijeron, aún aquellos dos hombres que caminaron hacia Ur, el maestro ha muerto. Y todo lo que había dicho ahí quedó. Pero no se dieron cuenta que el maestro iba a su lado y le iba recordando aquellas palabras que el Señor declaró en su palabra, en las Escrituras. Y esto tenía que pasar y esto tenía que suceder. Y dicen ellos que les ardía el corazón cuando Él hablaba. Sabes que cada vez que tú y yo nos alimentemos del Señor, el corazón va a arder dentro nuestro. Aunque el problema no se vaya, la dificultad continúe ahí, el Espíritu que Dios ha puesto en nuestras vidas vivificará nuestros corazones y nos alentará a seguir adelante. Él es nuestra ancla segura para nuestras vidas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque para los que tienen embarcación o han trabajado en embarcación, cuando tiraban el ancla podían sentirse seguros. Aquí estamos seguros. De aquí no nos mueve ni el viento ni la marea, nada. Aquí vamos a estar. Y Cristo es nuestra ancla segura. Aunque nuestro exterior se desgaste, nuestro interior permanece y pertenece a un reino que es inconmovible. ¿Sabe que el reino de Dios es inconmovible? Que Satanás, por más que quiera destruirlo, no ha podido. Que las filosofías que se han levantado han querido deshacer a este Dios maravilloso, pero no han podido. Que a partir de hoy nuestro espíritu se levante con una nueva confianza, sabiendo que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para completarla. Podemos hoy decir, como lo declaró Habacuc, de alabar a Dios no por lo que nos da, lo cantamos hace unos minutos atrás, sino por quién es Él. Incluso cuando todo parece perdido, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo,
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. O como lo hizo Job, que confiaba en la soberanía de Dios en medio del dolor físico y la enfermedad que tenía. Dice la Escritura que yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta, mi carne, mi piel, he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, decía Job, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Sabe que eso es una declaración maravillosa que hace Job? Porque él decía que a pesar de que él muriera, su espíritu estaba vivo, porque decía que él iba a ver al Señor. O como Pablo nos muestra, una seguridad inquebrantable en Cristo. Romanos 8 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado, que los problemas, las dificultades no te aparten del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso Pablo, en versículos anteriores a los que hemos leído hoy, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Sabe que eso nos invita a levantarnos, a animarnos? Y aunque a veces pensemos y creamos que estamos caminando solo, Dios está a nuestro lado. Amén. Póngase de pie. Glorifiquemos, alabemos el nombre del Señor. Exaltemos a Dios por su majestad. Porque como le dije, a lo mejor muchos nos quieren ver destruidos. Y a lo mejor muchos han pensado a veces de que incluso la asistencia ha bajado. Lo hemos puesto a lo mejor perezoso. Le voy a pedir que podamos entonar, adorar al Señor con un corito. Después preocupémonos de la alabanza para finalizar. Creo que es momento de adorar, de bendecir, de glorificar al Señor. De poderle decir que a pesar de los problemas, las dificultades, yo te alabo, Señor. Yo te bendigo. A pesar de lo que pueda estar viviendo, mi espíritu se alienta, se fortalece. Mi espíritu puede decir que sí, Señor, tú eres real. Tú existes. Tú me alientas cuando ya las fuerzas se nos acaban, porque todos se nos acaban las fuerzas. Todos quisiéramos estar con nuestras familias acá, pero a veces es imposible, no es posible. Y a veces eso nos puede gatillar, nos puede hacer caer, nos puede tirarnos al suelo, derribarnos. Pero hoy Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? No te fijes en eso. Fíjate en la eternidad que tenemos. Fíjate en lo que yo voy a hacer en ustedes. Es tiempo de vivificar nuestro espíritu, de adorar al Señor, de bendecirle por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas. Porque en medio del problema, en medio de la dificultad, Dios consuela nuestro espíritu, nos alienta a seguir adelante, nos da esperanza y aliento. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza.
levanto mis manos, aunque tenga